Un saludo especial de muy buenas noches a toda nuestra amable teleaudiencia. Grato de saludarlo como todos los fines de semana para presentar Primer Plano de Enlace Televisión. En esta oportunidad nuestro invitado es el abogado natural de Barranca Bermeja, Cristian Gutiérrez, a quien saludamos de inmediato. Abogado, bienvenido a Primer Plano de Enlace Televisión. Doctor Cristian Gutiérrez, bienvenido a Primer Plano de Enlace Televisión y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a usted, Pedro, y un saludo muy especial a todos los barranqueños que nos ven hasta ahora. Para quien no conoce y también para los que lo conocen, ¿quién es Cristian Gutiérrez? Bueno, soy un ciudadano barranqueño, nacido en esta hermosa ciudad. Estudié en el Seminario San Pedro Claver. Gracias a la ayuda del Plan Educacional de Ecopetrol pude ir a hacer mi pregrado en la Universidad Externado de Colombia, de donde obtuve mi título como abogado. Ahí mismo realicé la especialización en Derecho Ambiental y realicé otra en Derecho Penal en la Universidad Libre, allá mismo en Bogotá. Y ya soy candidato a magíster en maestría en Justicia y Tutela de los Derechos con énfasis en Derecho Penal. Cuando digo candidato pensé que completaba la baraja de la alcaldía. No, afortunadamente todavía no me ha picado el tema político. Recuérdenos quiénes son sus padres. Mi papá, Javier Gutiérrez Beleño, le conocían como Japa, trabajó en Ecopetrol por muchos años, de allá se pensionó, y mi mamá, una ama de casa muy hermosa que todos los días me acompaña. Como abogado, ¿cuáles casos han marcado su carrera? Muchos. La verdad, como abogado me apasiono en cada caso que me llega a la oficina, desde el más pequeño hasta el más relevante. Y uno de los que más pasiones ha despertado ha sido este que se me encomendó por el señor Darío Echeverri, de detener ese relleno de carácter regional que en algún momento quiso imponernos el gobernador del momento y la Corporación Autónoma de Santander de ese momento. Creo que es de los que más pasiones ha despertado a nivel social. ¿Por qué tan polémico? Yo diría que usted es el de la espriella barranqueño, porque sus apreciaciones son motivos siempre de polémica, como lo he dicho. Pedro, seguramente porque mis conceptos y mis apreciaciones no buscan aplausos ni buscan votos. Yo trato de dar mi opinión desde el punto de vista jurídico, que muchas veces no agrada o no gusta o no es lo que muchos esperan escuchar. Pero usted es incisivo. Podría ver si usted en sus apuntes es sarcástico. Algunos dirían que venenoso. Prefiero no pronunciarme, pero trato de ser muy radical en mis conceptos, todos soportados en elementos de prueba. Ninguno parte de imaginación patológica o de chismes o no. Todo se soporta en elementos de prueba. A propósito de cuando hablo de la espriella, que es un abogado, un colega suyo, ¿quiénes son sus maestros? O sea, ¿quiénes a los cuales usted pretende igualar? ¿Quiénes son? Yo tuve el maestro más grande que puede tener cualquier abogado de Colombia, que fue el doctor Fernando Inestrosa, el rector del Externado de Colombia por muchísimos años. Partiendo de ahí pasaron el doctor Jaime Bernal Cuellar, el doctor Alfonso Gómez Méndez, el doctor Ramiro Bejarano, y puedo darte una lista completa, Pedro, de grandes maestros, abogados, profesores de abogados que la vida me permitió poderles aprender un poquitico. Cuando usted ve todos estos escándalos del cartel de la toga, cuando se tocan a magistrados que eran intocables en el pasado, que la corrupción llega hasta esos extremos, ¿de qué piensa? Por un lado, me duele mucho ver que la justicia haya perdido tanta credibilidad, pero por otro lado, me llena de esperanza ver que se empiezan a tocar a estos personajes que en el pasado se creían intocables. Ver hoy magistrados de la corte, de altas cortes, tras las rejas o perseguidos por la fiscalía o por su juez natural, y ver a altos funcionarios buscando la forma de salvarse de sus líos judiciales, lo que no ocurría antes, me llena de esperanza. Pedro, yo creo que el tema de la corrupción se ha empezado a observar ya con más seriedad, no solo por las autoridades judiciales, sino también por la sociedad, que ya empieza a reclamar más reacciones y más respuestas frente a esos temas. Una respuesta sería una reforma a la justicia, pero hay unos poderes que impiden reformarla. Más que reformas, yo creería que hay que hablar de cultura. No podemos pensar que hoy el corrupto es el vivo y el avispado y el honesto es el tonto o el bobo. Entonces, cuando uno escucha en la calle, es que tal persona roba pero da,
se lastima el ego de uno como ciudadano, porque esa no es la idea de los funcionarios públicos o de las personas que deben estar en esas esferas para servirle a la comunidad. La contratación pública es uno de los fenómenos principales motivos de corrupción. Hay que ser más estrictos con ellas. ¿Cree que lo que hay ya en la ley frena esa corrupción o echa la ley, echa la trampa, como se dice popularmente? Es un dicho popular que ha cogido fuerza. Sin embargo, creo que se siguen haciendo todos los esfuerzos legislativos para combatir la corrupción. Hay incluso un estatuto anticorrupción que termina de complementar o que complementa el Código Penal colombiano, que tiene un capítulo específico para los delitos que tienen que ver con contratación estatal. Sin embargo, vuelvo a la respuesta anterior, Pedro, la principal respuesta la encontramos en los colegios y en las familias, donde debemos enseñarle a nuestros hijos la radicalidad ante la falta de honradez y de carácter, y no esa ética del temor o del oportunismo que muchas veces vemos en personajes públicos. ¿Se puede calificar usted mismo y lo pueden calificar otros como incorruptibles en su modo de actuar, abogado? No tengo la menor duda ni el menor temor en calificarme como incorruptible. Nadie me puede señalar de ningún delito ni nada por el estilo. Por eso camino tranquilo por la ciudad, camino por cualquier parte sin ningún temor y con cualquier persona me puedo sentar a hablar. En una sociedad que vive eso, de la riqueza, del consumo, esa cultura es la que lleva a que la gente termina siendo corruptible. Yo, tratando de hacer un análisis sobre eso, pienso que el tema del narcotráfico en la época de los 80 y los 90 le hizo un gran daño a la mentalidad y a la cultura colombiana. El tema del dinero fácil, del dinero rápido, creo que alcanzó a emocionar o alcanzó a permear a muchos jóvenes que hoy quieren correr por incrementar sus patrimonios sin perjuicio de desconocer la ley. Afortunadamente, eso no me ha pasado a mí por ahora. A usted le gustan mucho los dichos. Este que escuché alguna vez, nadie es corrupto hasta la víspera. Puede ser, pero por eso digo, nadie es santo. Yo soy muy influenciado por la Iglesia Católica. Yo soy católico, respeto mi Iglesia Católica, amo mi Iglesia y me gusta mucho la influencia, el mensaje que envía. Uno de esos es el de no apasionarse por los bienes y por las riquezas materiales, porque tenemos la expectativa de una riqueza en otro lugar. Entonces, ese es uno de mis pilares de vida y hasta este momento puedo estar tranquilo de que no he cometido ni cometo ningún delito que me puedan señalar. Cierro preguntándole este segmento, entonces, ¿en ningún momento Rediva trató de corromperlo usted como abogado de ellos? No, de ninguna manera. Rediva, como una empresa legalmente constituida, una empresa barranqueña, en la cual se benefician más de 200 familias barranqueñas, buscó mis servicios como profesional de derecho para que les emitiera unos conceptos. Yo soy profesional del derecho y cualquier persona que llegue a mi oficina y cancele los honorarios, recibe mis servicios. No tengo ningún problema. Rediva, en lo que tiene que ver conmigo, actuó siempre en derecho y buscando precisamente actuar en derecho. Apunte ahí porque el segundo tema que vamos a tocar es el ambiental. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, abogado Cristian Gutiérrez, y ya regresamos, ¿le parece? Muy bien. Una pausa. Del 25 al 28 de abril regresa con toda su fuerza la alegría de las bandas en su 26º Festival Nacional de Bandas Folclóricas, que este año tendrá como escenario central el Parque Infantil en el marco del aniversario número 97 de Barrancabermeja. Un homenaje a los maestros Daironel Mesa Acosta y Lázaro Simanca por los 28 años de la Superbanda de Colomboy Córdoba y un especial reconocimiento a Hernán Guevara, Carmiña Arenas Madrid y a Lirio Castellanos, además del show humorístico de Tío Pello y una ampliada y variada oferta gastronómica, porque Barrancabermeja vive y goza la melodía con su 26º Festival Nacional de Bandas Folclóricas. Entrada libre. Renovar tu matrícula mercantil antes del 1 de abril y que tu negocio sea visible es el resultado de hacer las cosas bien. Acércate a la oficina de la Cámara de Comercio ubicada en la calle 49, número 1270 o agenda una visita de nuestros promotores. Comunícate al PBX 6020202, extensión 205-202. Aprovecha los beneficios y evita congestiones. Cámara de Comercio de Barrancabermeja, unidos por la competitividad.
La atención primaria en salud APS es la estrategia que permite la atención integral desde la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad, realizando intervenciones domiciliarias, médica, nutricional, psicológica, odontológica e higiene oral y medio ambiente. Estamos interviniendo la Comuna 3, contribuyendo a disminuir la tasa de morbimortalidad, hospitalización y costos en salud, favoreciendo la calidad de vida y salud de la población intervenida. Próximamente estaremos en el Corregimiento El Llanito, Alcaldía de Barrancabermeja, Secretaría Local de Salud, Empresa Social del Estado y APS. Hogar como Ultrasan, las mejores marcas de excelente calidad y tecnología. Amplios descuentos para que pueda empezar a renovar su casa. Planes de pago personales con libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. A continuación presentamos Proyectos de Todos para Todos. Ecopetrol presentó un completo balance del plan de recuperación socioambiental que adelanta como consecuencia del evento ambiental Lizama 158. En este momento venimos trabajando conjuntamente, primero con la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, venimos trabajando de forma tripartita con los participantes del municipio de Barrancabermeja, de San Vicente y las comunidades de La Fortuna, de Lizama, de la meseta de San Rafael. Estamos trabajando conjuntamente con ellos identificando proyectos. El plan ambiental incluye la limpieza de las quebradas en donde continúan los trabajos y la recuperación de especies afectadas tanto de fauna como de flora. Ecopetrol realiza un trabajo con 22 asociaciones de pescadores con el fin de vincularlos en actividades de limpieza, promover su participación en proyectos de protección del río Sogamoso y comercialización del pescado. Ecopetrol, de todos para todos. Gracias Barrancabermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barrancabermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Segundo segmento de Primer Plano de Enlace Televisión, segmento para hablar de lo ambiental con el abogado Cristian Gutiérrez, quien ha aceptado la invitación de estar en esta noche con nosotros hablando de estos tópicos. Segundo segmento de Primer Plano de Enlace Televisión en este fin de semana con el abogado Cristian Gutiérrez, que ha aceptado esta invitación. Primer segmento hablamos de su hoja de vida, temas de corrupción, pero este segundo ya lo habíamos anunciado, tema ambiental. Y lo decimos por lo que ocurre con Anchicayá, que ha pedido levantar medidas cautelares que contra ella pesan, contra estos empresarios también que tienen una licencia de la Corporación Autónoma de Santander para un relleno sanitario de carácter regional. Explíquenos qué es lo que está pasando. Así es, Pedro. Sobre el año 2013, para el mes de septiembre, la Corporación Autónoma de Santander expide la licencia 855 de ese año, que fue celebrada por el entonces gobernador Richard Aguilar, donde manifestó en su cuenta de Twitter que habían encontrado la solución al tema del Carrasco. En ese momento, el doctor Darío Echeverry, junto con Idamis Acero y otros amigos, crearon el Comité Pro Defensa, que empezó con la tarea de detener ese relleno sanitario. Ese relleno sanitario, como el mismo gobernador lo dijo, iba a ser el reemplazo del Carrasco. Los conocimientos, empezamos a estudiar el tema y logramos, gracias a una acción popular instaurada en la ciudad de Bogotá, que se ordenara la suspensión de la ejecución de la misma. Esta ejecución que buscó que no se construyera ese relleno sanitario y que ni siquiera se entrara a ese predio para tirar una sola servilleta. Esto logró, con esto se evitó hasta este momento que el Carrasco o que las basuras de Bucaramanga y el área metropolitana llegaran a Barrancabermeja. Así las cosas, le pregunto, ¿qué diferencia hay entre Rediva, que está en el mismo, digamos, en el mismo territorio donde está Anchicayá, y tiene toda la legalidad, según lo se ha expresado últimamente los tribunales, para adelantar esta práctica de residuos, depósito de residuos sólidos a Anchicayá, que no la tiene? Legalmente los dos nacen a partir de una licencia ambiental.
En el derecho ambiental las licencias son mecanismos de protección del medio ambiente. Cuando nos encontramos con una licencia ambiental quiere decir que hubo todo un proceso y un procedimiento para que la autoridad expidiera esa licencia. En ese sentido, partiendo de las dos licencias, los dos son iguales. Ahora, frente a capacidades y finalidades, el relleno sanitario de Rediva tiene un carácter meramente local. El de Anchicayá tiene un carácter regional. ¿Qué pasó? Estas licencias se expiden, la de Anchicayá en el 2013 y la de Rediva en el 2014, y el gobierno de ese momento, el de la Ciudad Futuro, liderado por el doctor Elkin Bueno, aprobó el funcionamiento del relleno sanitario de Rediva y se opuso al relleno de Anchicayá. Cuando hay tránsito de gobierno, el nuevo gobierno, el liderado por el doctor Darío Echeverri, se opone a los dos rellenos sanitarios, siendo infructuosos todos los esfuerzos que hizo para tratar de que se revocaran estas licencias. En ese sentido, desde el punto de vista legal, son los mismos porque tienen una licencia expedida legalmente, aparentemente, por la Corporación Autónoma de Santander. Pero ya desde su finalidad es donde empiezan a surgir las diferencias y los impactos que el mismo puede generar sobre el medio ambiente. Abogado, cuando se habla de la solicitud que hacen los empresarios de Anchicayá ante el Tribunal Superior Administrativo de Cundinamarca, ¿qué es lo que buscan en esencia? Lo que buscan es que se les permita volver a construir el relleno o empezarlo a construir y poder disponer ahí, porque eso es la licencia que a ellos se les expidió. La medida cautelar les ordenó suspender, al ellos solicitar el levantamiento, lo que buscan es poder seguir ejecutando esa licencia. Jurídicamente, ¿qué podría pasar? Jurídicamente, lo que yo espero que pase es que no levanten esa medida cautelar, y así se lo vamos a solicitar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y así se lo solicité al Consejo Municipal y al alcalde, el ingeniero Andrade, de que me coadyuven en esa idea y en ese mensaje de pedirle al tribunal que no levante esa licencia hasta que se conozca un fallo definitivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que como estamos en una medida cautelar, al final del proceso puede decir que no hay riesgo para la ciénaga y se levante y se empiece nuevamente a construir, o que efectivamente se encuentre que ese riesgo es real sobre la ciénaga y se ordene revocar la licencia, que es lo que queremos o que personalmente quiero con esta acción popular. Pero ¿ha avanzado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en ese proceso porque hubo traslado ya? ¿Qué significa haber traslado de pruebas? Evidentemente, en lo que con la medida cautelar quiere tratar, es que nos dice que nos pronunciemos frente a la solicitud de los empresarios de levantar el relleno. Y en la acción popular ha decretado pruebas de oficio para entrar a valorar si sobre el terreno de Anchicayá surge un riesgo sobre el medio ambiente de Barranca o no lo surge. Esperamos que se quede demostrado que sí, evidentemente existe ese riesgo y que se ordene revocar esa licencia a la Corporación Autónoma de Santander. Eso en lo jurídico. En lo político, ¿cómo analiza usted la situación en Anchicayá? Yo trato de no opinar en lo político, Pedro, porque precisamente eso es tarea exclusiva de los políticos. Ellos pueden decir que a Anchicayá les sirve y jurídicamente puede ser viable, o les puede decir que a Anchicayá no les sirve y jurídicamente también es viable. Entonces, ya esas son consideraciones que cada político y el político del momento que llegue al gobierno considere y decida plantear. Lo que yo veo es que tener dos rellenos sanitarios a la entrada del municipio, uno del local y otro regional, y más cuando nos queremos erigir como distrito turístico, logístico y todo esto que se viene adelantando en el Congreso, creo que no es lo más conveniente. Sin embargo, esos son ya consideraciones de tipo político en las que yo trato de no entrar. En esta asignación de esas licencias, ¿cree que hubo alguna influencia externa que terminó con la asignación de la misma? Es decir, ¿pudo haber casos de corrupción en esta asignación de las licencias para ambos rellenos? Genera muchas dudas que la autoridad encargada de cuidar el medio ambiente realice dos sustracciones en un área protegida y en esas dos sustracciones licencie dos rellenos sanitarios. Genera muchas dudas. No me gusta presumir, no voy a partir de supuestos. Hoy vemos que la Fiscalía incluso adelantó un proceso penal en contra de la gerente de Rediva. La gerente de Rediva hoy está en libertad, está asumiendo el proceso en libertad.
no se conoce un fallo que diga que efectivamente sí hubo eso. Entonces yo prefiero no hacer esa clase de consideraciones porque no tengo elementos para decir hubo corrupción o no. Si tuviera el más mínimo conocimiento ya lo hubiera denunciado. ¿Cómo le fue en constitucional a usted cuando estudió Derecho? Era de las materias más bonitas en el externado. Los mejores constitucionalistas los encuentra uno en el externado. ¿Cree, a propósito de lo que acaba de mencionar del Distrito Especial, Barranca Bermeja, Distrito Especial, que la Comisión Primera Constitucional del Senado ha aprobado en quinto debate, tendrá los otros 3 debates para convertirse en tal? ¿Usted qué piensa? Yo creo que lleva muy buen viento, está liderado por el senador Horacio José, hijo de esta tierra que creció aquí en Barranca Bermeja. No podemos desconocer el linaje de Horacio José y por eso estoy completamente convencido que ese proyecto va a llegar a buen término. ¿Qué significa? Por eso lo llevo esta pregunta a ese lugar también de la especialidad suya, que es lo ambiental, de estar Barranca Bermeja ya elegida como distrito especial. ¿Qué va a pasar con la autoridad ambiental de este municipio ya convertido en distrito? Seguramente los efectos colaterales a esta decisión va a llevar a muchas reflexiones, no solo de tipo jurídico, sino también político, en torno a todo lo que tenga que ver con Barranca Bermeja. Sin embargo, vamos paso a paso, Pedro, y esperemos que podamos volver a este programa cuando tengamos a Barranca Bermeja como distrito. Apunte esta pregunta para el tercer segmento. ¿Puedo preguntarle sobre cuál ha sido su papel en la defensa del alcalde de Barranca Bermeja suspendido, Darío Echeverri? Perfecto, no hay ningún problema. Hagamos la pausa y al regresar tocamos ese tema. Del 25 al 28 de abril regresa con toda su fuerza la alegría de las bandas en su 26º Festival Nacional de Bandas Folclóricas, que este año tendrá como escenario central el Parque Infantil en el marco del aniversario número 97 de Barranca Bermeja. Un homenaje a los maestros Daironel Mesa Acosta y Lázaro Simanca por los 28 años de la Superbanda de Colomboy Córdoba y un especial reconocimiento a Hernán Guevara, Carmiña Arenas Madrid y a Lirio Castellanos, además del show humorístico de Tío Pello y una ampliada y variada oferta gastronómica, porque Barranca Bermeja vive y goza la melodía con su 26º Festival Nacional de Bandas Folclóricas. Entrada libre. Renovar tu matrícula mercantil antes del 1 de abril y que tu negocio sea visible es el resultado de hacer las cosas bien. Acércate a la oficina de la Cámara de Comercio ubicada en la calle 49 número 1270 o agenda una visita de nuestros promotores. Comunícate al PBX 6020202 extensión 205-202. Aprovecha los beneficios y evita congestiones. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Hogar como Ultrasan, las mejores marcas de excelente calidad y tecnología. Amplios descuentos para que pueda empezar a renovar su casa. Planes de pago personales con libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. A continuación presentamos Proyectos de Todos para Todos. Ecopetrol presentó un completo balance del plan de recuperación socioambiental que adelanta como consecuencia del evento ambiental Lizama 158. En este momento venimos trabajando conjuntamente, primero con la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, venimos trabajando de forma tripartita con los participantes del municipio de Barranca Bermeja, de San Vicente y las comunidades de La Fortuna, de Lizama, de la Meseta de San Rafael. Estamos trabajando conjuntamente con ellos identificando proyectos. El plan ambiental incluye la limpieza de las quebradas en donde continúan los trabajos y la recuperación de especies afectadas tanto de fauna como de flora. Ecopetrol realiza un trabajo con 22 asociaciones de pescadores con el fin de vincularlos en actividades de limpieza, promover su participación en proyectos de protección del río Sogamoso y comercialización del pescado. Ecopetrol, de todos para todos. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos.
Segmento final de Primer Plano de Enlace Televisión, tema en lo jurídico para analizar lo que ha sido la situación del alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, en estos casos de la que no hace parte en la defensa como tal el abogado Cristian Gutiérrez, pero sí nos puede dar una referencia desde su punto de vista de lo que ha sido este proceso. Tercer y último segmento de Primer Plano de Enlace Televisión, la pregunta para el abogado Cristian Gutiérrez, ya lo referenciamos en el segmento anterior. ¿Cuál es el papel que usted juega como abogado en la defensa de Darío Echeverry y quienes están implicados allí? ¿Usted es el abogado de él o de quién en ese proceso de la llamada revocatoria? En el proceso particular de la revocatoria no soy el apoderado del señor Darío, pero sí lo he acompañado en distintos procesos. Una de las cosas que más me llamó la atención frente al doctor Darío era que a los 3 o 4 meses de haberse posesionado ya tenía más de 22 denuncias. Incluso alguna vez dio un discurso y por ese discurso le entraron 5 denuncias. Entonces empezaba desde el comienzo, desde el 2016, a uno a observar la perversidad jurídica que querían levantarle a su gobierno. Bueno, no a ese abogado, pero ¿cómo analiza el proceso? ¿Por qué prácticamente vamos para un año con medida de aseguramiento, sin contar la primera que hubo al inicio del año pasado? ¿Qué ha pasado con este proceso? ¿Por qué tan lento? ¿Por qué tantas pausas? El proceso de la revocatoria, desde mi punto de vista, ha esbozado lo que yo considero las mayores arbitrariedades en contra de Darío Echeverry y de nuestros amigos. Ver de parte de la Fiscalía una actuación de que unos audios se venden a un medio de comunicación, se entregan, que el mismo medio de comunicación dice la Fiscalía ya nos autorizó publicarlos, unos temas que gozan de absoluta reserva y de absoluta confidencialidad se volvieron completamente públicos. Partiendo de ahí ya empieza uno a notar la perversidad de la actuación de la Fiscalía en contra del doctor Darío Echeverry, ver cómo actores políticos inducen testigos, inducen personas, pues genera muchas dudas y muchas reservas sobre la actuación que la Fiscalía adelantó, pero yo esperaré a que sean los jueces de la República los que se pronuncien sobre esa clase de comportamientos que desde el primer año de Derecho en el externado me dijeron que no era para nada legal. Muy bien, ¿cómo ha visto el comportamiento de ese pool de abogados que hace parte no solamente de Darío, sino a sus, digamos, amigos, asesores, amigos? Para nadie es un secreto que son los mejores abogados del país y ante todas estas adversidades y arbitrariedades que cometió la Fiscalía, lo mejor era buscar a los mejores del país. Yo tengo que resaltar al doctor Alfredo Gómez, que es un gran maestro. Todos los días trato de aprenderle, incluso le pregunto sobre temas judiciales, el doctor Iván Cancino, el doctor Jaime Lomana. No, quedaría corto yo tratando de hablar de los mejores abogados del país en este momento. Sin ser abogado, le pregunto, ¿cuáles son los requisitos para una medida de aseguramiento? Para una medida de aseguramiento se tienen 2 requisitos. El primero es que existe una inferencia razonable de autoría y participación. Una inferencia razonable es un razonamiento mínimo, pero lógico, frente a una posible autoría y participación. Y el segundo requisito es el cumplimiento de unos fines constitucionales que en el caso particular de Darío Echeverry creo que no se cumplen. Sin embargo, se consideró que sí y por eso le dieron la medida. Estos requisitos es que sea un peligro para la víctima, un peligro para la sociedad o que no vaya a concurrir al proceso, lo cual desde mi punto de vista para nada se cumplen en el doctor Darío Echeverry y los demás amigos. ¿Cuántas veces se ha pedido que se levante la medida? Creo que van 1 o 2, ¿no? La verdad no he estado pendiente del proceso, he tratado de no intervenir en él. ¿Y en qué caso participa usted como defensa de Darío Echeverry? Estuvimos en muchísimos procesos que efectivamente le iniciaron, la Fiscalía los archivó porque evidentemente eran atípicos, es decir, que no constituyeron delito. Y eso, por esas cosas del destino, eso de este proceso de la revocatoria, después de que me imagino que ya iba más de 60 o 70 denuncias contra Darío, esa se les apareció en un proceso electoral, pero creo y estoy casi seguro que el doctor Darío Echeverry va a demostrar su inocencia. Le pregunto sobre el caso denominado los niños fantasmas. ¿Qué opinión le merece ese proceso? Muchas reservas también, Pedro. Sin conocer el detalle le deja a uno muchas dudas.
de que se pide una medida, se vincule a un alcalde que no tuvo ninguna participación en los hechos investigados, porque ni siquiera voy a decir que ahí hubo delito. En los hechos investigados, un alcalde que ejerce el control que debía, que actúa dentro de sus funciones, y aún así le piden medida y se la dan. Entonces empieza uno a notar que pareciera que existe una animadversión en contra del doctor Darío Echeverri, que finalmente no lo dejó gobernar. ¿Cree usted que vuelva al poder antes del 31 de diciembre el doctor Darío Echeverri? No soy brujo, Pedro, no hablo del futuro. Esperemos a ver qué pasa. Cualquier cosa puede pasar, no me atrevo a opinar sobre el futuro. ¿Usted cree que en las próximas administraciones, digamos la que comienza el año entrante, quienes pierdan insistirán en este mecanismo de la revocatoria, o ya ese mecanismo en Colombia perdió vigencia, digamos, porque uno lo que ve es que después de lo que ocurrió en Barrancabermeja no se ha dado en otros municipios? ¿O qué va a pasar? El proceso de la revocatoria en Barrancabermeja dejó muchas heridas, lastimó profundamente el sentimiento electoral de Barrancabermeja, de un lado y del otro. Mire, hoy uno habla con personas de la ciudad y no quieren saber de políticos, no quieren saber de los que estuvieron de un lado de la revocatoria ni del otro. Yo creo que con el proceso ese de revocatoria la que perdió fue la ciudad, no fue Darío, no fue los que promovieron la revocatoria, la que perdió fue la ciudad y su voluntad y su ánimo político. Esperemos que la ciudad logre encontrar la unidad en las próximas elecciones y que la persona que llegue a dirigir el destino llegue y represente esa unidad de toda Barrancabermeja, no solo los de un grupo o del otro. En un minuto, ¿cree que hay vacío de poder después de que Darío Echeverri como titular, como cargo popular, no está en el ejercicio del mismo? No, de ninguna manera. Afortunadamente el alcalde pertenecía a un partido político tradicional, a un partido político que tiene relevancia nacional y por eso fue suplido por una persona del mismo partido. Aquí se eligió un programa de gobierno liderado por el doctor Darío Echeverri, que al no estar el partido asumió la responsabilidad y se nombró a otra persona que siguió ejecutando ese programa de gobierno. Distinto hubiese sido la historia si hubiera sido una persona por firmas, pero ese es otro tema que manejaremos después. Doctor Cristian, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a usted, Pedro, y quiero enviar un saludo a todos los barranqueños en este momento. Llegamos al final de Primer Plano de Enlace Televisión este fin de semana. Espero que esta edición haya sido de su agrado. Por su atención, mil gracias. Con permiso, buenas noches.